Análisis político con Rubén Aguilar. Ya son las 7 de la mañana con 21 minutos y ahora saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar, analista político. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a la audiencia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pues quiero retomar, como hicimos desde el miércoles pasado, como recuento del año que está por terminar. Hablábamos la semana pasada de un problema muy grave, un punto negro, que fue pues la violencia. Es el año más violento en la historia del país, de los últimos 20 años, casi 100,000 muertos en los primeros cinco años del gobierno del presidente Peña, que empata con los 100,000 en los 6 años del presidente Calderón, y que todo indica que este sexenio terminará con cerca de 120 o un poco más de homicidios dolosos, que es una tragedia para el país, es un gran problema. Y yo quisiera, que eso lo hablamos pues la semana pasada, hoy insistir en otros dos puntos que de alguna manera están asociados, y es el problema de la impunidad y el problema de la corrupción. No es un tema en particular de este gobierno, la impunidad, pero se continúa, y es uno de los grandes problemas que tiene este país, donde el 99% de los delitos que se denuncian nunca llegan a ningún lado, quedan impunes, lo que habla de una ineficacia absoluta de las estructuras judiciales del país. Lo que sí es dramático y crece sobre este problema, que es histórico, es que en la medida que aumenta la violencia, que aumentan los crímenes, que aumenta los robos, el secuestro, etcétera, pues se hace más grave el fenómeno mismo de la impunidad, que viene desde hace muchos años atrás y que sigue siendo un hoyo negro, uno de los temas negros de la realidad mexicana, y que pues se agrava, se agrava en este año que termina, porque aumentó de manera considerable el número de los asesinatos dolosos, y en razón de eso pues la impunidad se hace valer y está ahí, y es otro de los problemas pues, que tiene el país y que tiene este sexenio del presidente Peña, en este año por terminar. Y asociado al mismo pues el problema de la corrupción. No es para nosotros los mexicanos una novedad tampoco, es un problema del país que viene sufriendo de muchos años atrás. Creo que la percepción es que se ha agravado todos los series de encuestas en términos de percepción, como Transparencia Internacional, pues hablan de que hay una percepción creciente en la ciudadanía de este país, que la corrupción crece y aumenta, y hemos tenido a lo largo del año 17 muchos elementos o muchos temas que reflejan esto y que pues, provocan este rechazo, este hartazgo de la sociedad, que se ha acrecentado en la medida que avanzan los meses de esta administración pública encabezada por el presidente Peña Nieto, que es el presidente con menor aprobación en la historia del país, y termina 17 con esos muy bajos niveles de aceptación. Por solo mencionar dos casos, está el caso de Odebrecht, esta empresa brasileña, esta gran constructora brasileña que dio dinero para campañas electorales, probado y más que probado en los tribunales brasileños, con declaraciones, con documentos, en 10 de los países de América Latina donde hubo elecciones, entre ellos México, ¿no? Resulta otra vez dramático, yo diría tragedia nacional, que mientras en el resto de los otros países de América Latina, con el mismo tipo de información, con las mismas pruebas presentadas por la propia Odebrecht para librar contratos en los Estados Unidos, que fue obligada, en todos los otros países hay gente en la cárcel. El vicepresidente de
Ecuador está en la cárcel, el presidente Ollanta Humala y su mujer en el Perú están en la cárcel, en todos lados, menos en México, donde Emilio Lozoya, acusado, que era el encargado de relaciones internacionales del PRI en la campaña del presidente Peña Nieto, pues se ha demostrado con documentos fehacientes de que se le entregaron $10 millones de la parte de la conductora, y aquí no pasa absolutamente nada. Está el caso del socavón de Cuernavaca, de 2 empresas que estaban inhabilitadas, de todos modos hicieron esta obra terrible, espantosa, corrupta, donde mueren 2 personas al caerse, y culpable, nadie es responsable en este país. La impunidad y la corrupción están ligadas e imperan de manera brutal. Estos problemas pues están presentes, terminan el año de manera muy dramática, pienso yo, en la percepción que registran encuestas, pues el tema corrupción por primera vez en la historia a partir de enero, febrero del 2016, pasa a ser un tema de los 3 temas que identifica a la sociedad mexicana. Históricamente, en las encuestas nacionales, en particular la que desde el gobierno del presidente Salinas se lleva en Los Pinos, pues ha registrado 2 temas: violencia, la violencia no del narcotráfico, la violencia que hace daño a la gente, el robo en su casa, en el automóvil, el secuestro express, etcétera. Violencia siempre ha sido registrado como uno de los grandes temas, y el otro, empleo, salario. Y ahora este tema de la corrupción ingresa como uno de los 3 temas que más interesa a la sociedad mexicana. Y ahí están las evidencias ocultas, ahí están ahora las cosas ligadas con el PRI que se ha recién descubierto en el caso de Chihuahua, de cómo se transfirieron recursos de la Secretaría de Hacienda, el gobierno de Chihuahua, y luego que iban al PRI. Hoy mismo otro periódico de la Ciudad de México descubre otro o da cuenta de otra cantidad brutal de casi 400 millones de pesos en efectivo lavados por el gobierno de Chihuahua. Es otro ejemplo de estos muchos ejemplos de corrupción y la relación con la impunidad. Y habrá estos niveles de corrupción y habrá estos niveles de impunidad mientras sigamos con un sistema judicial como el nuestro, donde el fiscal general de la República, que sería la cabeza de la PGR, y los fiscales de los gobiernos estatales no son independientes, dependen del poder ejecutivo, y no van entonces nunca castigar la acción de los ejecutivos en países con mucho menos desarrollo político, económico que el de México, en Centroamérica o América del Sur. Pues ahí están los propios titulares del Ejecutivo, etcétera, en la cárcel por actos de corrupción, porque el Poder Judicial es absolutamente independiente del Poder Ejecutivo y tiene la autonomía y la capacidad de poder llevar en la cárcel, como ha ocurrido en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Guatemala, en el caso de Perú, etcétera. Los ejemplos son muchos, la excepción México, porque el aparato de justicia está en manos del Poder Ejecutivo, y en este sentido no hay ningún elemento de distinción, y es parte de la explicación de por qué nosotros estamos en esta circunstancia. Y pues hoy quería pues hablar de estos 2 grandes problemas que son problemas de este año en el país. Oye, Rubén, en el caso de la corrupción no me queda duda que sí existe esa percepción y bien fundada, ¿no?, de que pues campea por todos lados. Sin embargo, en el tema de la violencia, y yo difiero, yo cuando platico con la gente, casi siempre se refieren al sexenio de Calderón, como que la percepción, aún y con los datos, los números son fríos y demuestran efectivamente que pues la violencia se incrementó durante este sexenio, pues aún persiste la creencia de que fue más fuerte en el sexenio de Calderón. No sé cómo lo veas tú. Sí, es absolutamente cierto, Alejandro, y tiene que ver con la estrategia de comunicación. Por un lado, el presidente Calderón nunca lo logré entender, jamás lo logré entender,
¿por qué se convirtió él en el portavoz del crimen? Un día sí y el otro también hablaba del tema. Iba a inaugurar un hospital y hablaba del tema del narcotráfico. Iba a inaugurar una escuela y hablaba del tema del narcotráfico. Él subió el tema, lo puso todo el tiempo en primer lugar, y si tú eres un corresponsal extranjero o un corresponsal nacional y oyes que el presidente de la República está hablando del tema y le da esa importancia, bueno, pues se hizo el gran tema, fue el gran tema del sexenio, de un error brutal en la comunicación del presidente Calderón. Algo que hizo diferente el presidente Peña Nieto, como tú mismo lo indicas, y yo he dado los datos, y ahí están los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad, pues esto es el año más violento, etcétera, etcétera, pero nunca ha sido tema del gobierno. El gobierno se echó abajo, el presidente nunca habla del tema, los funcionarios públicos no hablan del tema, Osorio Chong, que tiene todo el aparato de seguridad, pues nunca se mete al tema, lo evaden todo el tiempo, etcétera, y eso pues de alguna manera ayudó ciertamente, o ha ayudado para que esté menos presente en los medios, porque los funcionarios públicos del más alto nivel, como el presidente de la República o el secretario de la Gobernación, no hacen referencia al tema. No es que no existe el tema, pero son otros funcionarios de otros niveles que dan los datos, la información, cuando en el sexenio anterior, pues el propio presidente de la República era el portavoz del tema, ¿no? Y en ese sentido, pienso que es buena parte de la explicación. Y de otro lado, sé que es un tema muy cuestionable, discutido. La masa de dinero que este gobierno ha invertido en los medios es brutal, y pues cuando tú pagas medios, pues exige cierta tipo de información. Así es perversa la relación medio-poder cuando media el dinero, y pienso que es otro elemento que lo explica. El gobierno de la República, ya este gobierno en los primeros 5 años ha gastado lo que gastó el gobierno anterior en los 6 años, algo así como $40,000 millones. Ya sabemos este artículo de ayer en el New York Times, todo lo que ha provocado y la discusión, y también pienso que es otro elemento. Si tú estás pagando publicidades en esa masa de dinero a medios que no tienen relación directa entre el dinero y la importancia del medio, pues lo haces porque quieres determinado tipo de cobertura y los medios se sujetan a eso. El que paga manda. Efectivamente, desafortunadamente. En fin, como siempre, muy interesante el análisis que haces, mi querido Rubén Aguilar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Feliz año nuevo para todos nuestros audiencias, para ti mismo, para el personal de la radio. Un abrazo. Igualmente.